Cuando Adán y Eva eh, eh, tomaron la decisión de no obedecer, pues fueron sentenciados y la tierra por tal motivo fue maldita. Y el Señor dijo, y por tal motivo va a producir cardos y espinos. Y son estas dos maldiciones: comeréis el pan con el sudor de tu frente. Dos, y volverás al polvo donde fuiste tomado. Estas dos maldiciones son cargas muy pesadas que están en toda persona, incluso en los bebés recién nacidos, ¿verdad? También están estas cargas que van a ser detonados o detonadas cuando la persona tiene conciencia, cuando hay una diferencia entre el bien y el mal. Y nadie puede decir, es que yo no tengo esas cargas, es que esas cargas están ahí. Y nadie puede decir, es que tú tienes menos cargas que yo. No, todos tenemos estas cargas. Moisés en el Salmo 90 describe, en todo ese salmo, está maravilloso, eso se los encargo de tarea. Nada más vamos a leer el versículo 9 y 10 del Salmo 90, pero en ese salmo es un salmo, ¿verdad?, que describe la realidad de la vida, que describe la realidad del hombre en su paso por la tierra, donde hay muchas dificultades, donde hace una descripción realista de la vida, y debemos de aceptar la vida tal cual. Y en medio de todo ese caos o de esa situación, se presenta la vida de Dios, que no es una fantasía. Y nosotros debemos estar conscientes que vivimos en un mundo caído, en un mundo que está afligido, y que en ese mundo nosotros tenemos que afrontarlo y vivir de la mejor manera. En el versículo 9 y en el versículo 10 dice Moisés: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Es inmediatamente la vida. Si tú piensas de aquí a 10 años atrás, 15 años atrás, piensa un momento de aquí a hace 15 años atrás, de aquí a 10 años, de aquí a 5 años, de aquí a un año. Y cuando pensamos de aquí para adelante decimos 1 año, 2 años, 5 años, es un montón de tiempo. No, se llega inmediatamente. ¿Qué edad tú vas a tener? ¿Cómo vas a estar? Eso nos carga. Y dice aquí la palabra que la vida es como un pensamiento. Dice en el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces, esta es la realidad de la vida. Así está presente la vida. De hecho, un filósofo ruso dijo que la propia existencia es una carga. Él llegó a una conclusión y dice: ¿sabes qué? Es que la propia existencia es una carga. Aún los nenes, ¿verdad? Aún los niños empiezan a sentir esa carga. Y quizá cuando nosotros los vemos, oye, pero ¿por qué estás preocupado? Es que porque se me perdió mi canica, es que se me perdió mi avioncito. Eso ya es una carga, eso ya es una preocupación. Y en el Salmo 51:5 nos dice que cuando nacemos nosotros recibimos esa carga, debido a que hemos recibido esa carga por el fallo de Adán. En cierta manera es transferida a nosotros. Y David lo expresa en el Salmo 38:4: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Aquí el salmista David aquí está diciendo: ¿sabes qué? Mi pecado me ha llenado mi cabeza. Yo ya no puedo soportar esta carga. Estoy rodeado. Es decir, todos de una u otra manera, ¿verdad?, por ser descendientes de Adán, tenemos esa carga. Y Salomón en Eclesiastés, voy a decir ahorita algunos versículos y ya después voy a tocar menos versículos, pero quiero poner la base de lo que te voy a decir hoy. Y en Eclesiastés, en el capítulo 1, 2, 3,
Salomón lo expresa de la siguiente manera: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es probable que estas palabras estén expresando el sentimiento de algunos amados que están aquí, o de los amados que nos siguen a través de las redes sociales. Tal vez se sientan así, desconsolados, se sienten desanimados, con soledad, con armadura, con llanto en la noche, con lágrimas en sus mejillas, porque no han encontrado el consuelo. Ellos piensan, o a veces pensamos, que estamos solos, que no tenemos amigos. Inclusive se han multiplicado nuestros enemigos, nuestros adversarios, y eso a veces no le da sentido a la vida. Y así escribía el predicador estas notas. Es más, algo que tenemos en común, y quiero que lo pongas ahí en la pantalla, hija. Hebreos 9:27. Hay una sentencia para todos, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después tenemos algo en común, que vamos a morir finalmente, tarde y temprano. Esa es la realidad, esa es la sentencia, esa es la cuestión de los hombres. Y lo que voy a decir no quiere decir que no quiero que nos preparemos, no, nos tenemos que preparar. Pero es muy importante, vamos a ir, ¿con qué luz nos vamos a preparar? De hecho, como le digo a mi esposa, tenemos que seguirnos preparando todos los días, siempre. Y de veras, para la gloria de Dios, no hay día que yo no me prepare. Todos los días. Y porque me gusta estar leyendo, me gusta informarme, tengo alguna duda, voy, la busco, y pues ahorita se facilita muchísimo. Entonces, y si quiero saber una cosa más, bueno, pues lo aprendo. Y si no tengo una habilidad en eso, voy y lo aprendo. Y si tengo que pagar algo para que yo lo aprenda, lo hago. Y uno debe de estar así. Y mucha gente, millones de personas en el mundo, pagan por las maestrías millones y millones de pesos o de dólares. Y se preparan como si fuéramos eternos en este mundo. Por eso yo te digo, sin pensar que no hay que prepararse, hay que prepararse. Pero se preparan en ese sentido y no se preparan para el día que venga la muerte, y no buscan a Dios. Y hay muchos cristianos, ¿verdad?, que a pesar que son hijos de Dios, no tienen el entendimiento que nosotros tenemos, en cierta manera, resuelto ese tema, y que el día malo que nos habla en Eclesiastés, que nos habla en Efesios, va a llegar algún momento. Nosotros tenemos que estar plenamente preparados de que tenemos nosotros una esperanza, y que no tenemos que tener y temer miedo al morir cuando nosotros aquí partamos. Pero a veces sufrimos por la falta de un entendimiento en este sentido. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Hay mucha gente que ha logrado éxitos de una manera tremenda. Logró fama, logró fortuna, logró éxito, logró la meta profesional, logró inclusive tener hijos, logró muchas cosas, y sin embargo toman la puerta falsa. Voy a leer aquí y bueno, viene al caso el tema que comentaba aquí mi esposa, de esta jovencita que desafortunadamente tomó la decisión de quitarse la vida. Es muy lamentable. Voy aquí a mencionarte solamente algunas personas famosas que lograron todo: la fama, el dinero, el recurso, el éxito, las mieles de la vida,
y sin embargo decidieron quitarse la vida. Hay un escritor japonés que obtuvo un premio Nobel, Yasunari Kawabata. Él, que cuando era joven, él dice: yo no entiendo por qué la gente se quita la vida. Yo no entiendo, y daba comentarios muy fuertes. Él logró toda la fama. Él logró toda la fama. Él tuvo toda la fama. Tuvo todo el poder. Y sin embargo, él se quitó la vida, no se soportó. Y se metió gas en la garganta y murió. Tenía todos los lujos inimaginables. Impresionante lo que hizo este hombre, ¿verdad? Que no soportó más. Otro caso, Ernest Hemingway, otro escritor de un libro muy famoso hace muchos años atrás, El viejo y el mar. Él también recibió un premio Nobel y él escribió ya en su Cenetú, él escribió: estoy tan solo como una lámpara sin filamento, quien ya no llega a la electricidad. Y finalmente se quitó la vida también. Otro, un actor de Hollywood hace algunos años atrás, Robin Williams, también él tenía todo el éxito, tenía la fama, tenía la fortuna, y sin embargo, ¿verdad? En sus películas se veía con un entusiasmo y qué divertido era este hombre. Y sin embargo, ¿verdad? Él se suicidó y se asfixió en su propia casa. Hace muchos años atrás también Marilyn Monroe, en su tiempo, ¿verdad? En la década de los 60, 70, ella tenía el mundo en sus manos y sin embargo ella también en una sobredosis también se quitó la vida. Hace apenas unos años atrás, antes de la pandemia, el famoso sueco DJ, él también, ¿verdad? 28 años, tenía el mundo en sus manos y sin embargo, ¿verdad? En abril del 2018, utilizó una botella, rompió una botella y se la encajó en la garganta y se mató. ¿Por qué estas personas que tenían fama, fortuna, éxito, al mundo prácticamente a sus pies, tenían los lujos, por qué se quitaron la vida? Porque nunca aprendieron a quitarse esas cargas, ese vacío, esa vanidad de la vida, esa cuestión. Y cuando hablo de vanidad de la vida, no lo hablo en ese sentido, sino lo hablo en que le perdieron el sabor a la vida. Y lo que a veces nos descuidamos y no queremos llenar ese vacío que solamente una relación con Dios puede llenar. Un doctor amigo contaba que una vez él era psiquiatra, pero una vez, ¿verdad? Él comentó, ¿verdad? Que de sus pacientes casi no se hablan así, pero él se decidió esa tarde hablar de sus pacientes y dijo que él algo que había observado en sus pacientes que estaban ahí hospitalizados, que algunos defendían sus argumentos, otros decían más locuras, otros les era indiferente. Y el doctor decía que tanto los que hablaban mucho como los que defendían, los que medio se defendían, inclusive los que se quedaban callados, tarde o temprano siempre hablaban de ellos mismos.
Y siempre era hablar de ellos mismos. Su mundo se rodeaba en lo de ellos mismos. Para ellos no había otra realidad. Y esto los había empujado precisamente a vivir fuera de esta realidad, porque no aceptaban otra realidad. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que el ser humano está cargado por 3 deseos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esta es una carga pesada que tenemos que lidiar y que tenemos que enfrentar. Algunas personas se sienten asfixiadas, y yo creo que todos en algún momento nos sentimos asfixiados cuando hay deudas financieras, cuando hay situaciones en la casa, cuando hay ciertas situaciones que no podemos resolver. Algunos resuelven más y se meten a la droga, se meten al alcoholismo. ¿Por qué? Porque están buscando una tranquilidad. Cuando una persona se concentra en resolver sus propios problemas, entra en un desorden emocional. Cuando lo quiere hacer a su manera y no tiene un apoyo, no tiene una fuerza que esté ahí con él, entra en un desajuste emocional. Siempre el deseo de nuestra carne, el deseo de todo ser humano es que tengamos nosotros renombre. Todo ser humano requiere reconocimiento, quiere dinero, quiere placer, quiere poder. Y eso el diablo lo ha entendido muy bien. El diablo le ofreció a Jesús poder, riqueza, le ofreció todo. Le dice: solamente te tienes que aventar al vacío, del pináculo te tienes tú que aventar y yo te voy a entregar todo. Son las mismas luchas que todos tenemos, nada más que a veces no sabemos cómo tratar, o como dicen los de Puerto Rico, cómo bregar con ellas. Y no trabajamos bien con ellas y no nos enfrentamos bien. Y todo es por un problema de emociones. Y la pregunta es, ¿qué son las emociones? Una emoción es un proceso que se activa cuando nosotros detectamos peligro, cuando detectamos que hay desequilibrio, y entonces nuestro cuerpo activa ciertos recursos de nosotros. ¿Sabes? Hay algo bien importante en nosotros. Nuestro sistema nervioso central, Dios lo diseñó de tal manera, consta, ¿verdad?, o se ubica aquí en el cráneo y desciende también, porque es parte, a través de la médula espinal en la columna, y desde ahí nos controla todo. Recibe información, da información, ¿verdad? Se da cuenta de todo lo que está a su alrededor. Y cuando detecta algo que no está bien, se activan ciertos mecanismos, ciertas hormonas, ciertas sustancias, ciertas glándulas, y nos ponen en un estado de alerta. Esos mecanismos funcionan de una manera sin que tú lo quieras, sino están ahí presentes. Y luego, si esas emociones tú no las sabes manejar, tú no las conoces, pues esas emociones empiezan a tragar a las personas, a la persona. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos controlar o aprender a controlar esas emociones. Por ejemplo, dice la palabra que nosotros podemos decir: airaos, pero no pecáis. Ahí está una emoción, ¿verdad?, del enojo, de la molestia. No nos está diciendo que no van a emerger, esa va a estar presente, pero dice: no pequéis, que no te haga salirte de control. Pero desafortunadamente aprendemos mal. Aprendemos, ¿verdad?, porque vemos en nuestro ambiente cuando viene el enojo, cuando viene el coraje, cuando viene un momento, ¿verdad?, de presión,
las personas por lo general revientan, explotan, se enojan, hablan palabras, dicen, empujan, inclusive pueden cometer un crimen en un momento emocional y echan a perder su vida. David, por ejemplo, fue un hombre que experimentó emociones muy extremas en su vida, que complicaron su vida. Y esas situaciones estaban presentes, pero él las supo manejar porque conocía a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 27, estaba intenso ese salmo, está maravilloso. Ahí encontramos una situación muy emocional que vivió precisamente David. David ahí vivió, ¿verdad?, que se juntaron contra él muchas personas para destrozarlo, para matarlo. Un ejército lo amenazaba para matarlo. Su padre, su madre lo abandonaron. Se presentaron testigos falsos. Todos los estaban acusando. Él experimentó la crueldad y pudo él controlar la reacción de sus emociones. Y él dice en ese salmo: Dios es mi luz y mi salvación. Dios es la fortaleza de mi vida. Él, en pocas palabras, él estaba diciendo: no son las circunstancias, no son las personas, no es mi familia, no es mi jefe, no es el trabajo, no es mi cónyuge. Él tenía miedo, por supuesto, porque era un ser humano y sus emociones fueron activadas, pero él las trataba en la presencia del Padre. Él acudía al Padre. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones, nos vamos a meter en muchos problemas o nos van a empujar a decisiones fatales como el suicidio, donde ya no hay retorno. Entonces, en Efesios 4, 26 y 27, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, aquí la palabra nos está enseñando que sí es posible controlar las emociones. Te repito, las emociones nos llevan a pecar. ¿Cuántos matrimonios truenan por un arrebato que no se controlaron? He visto, ¿verdad?, personas airadas que atentan contra el patrimonio de su familia. He visto, ¿verdad?, y hemos visto en noticias, en la vida real, personas lejos y cerca que agarran su vehículo, ¿verdad?, y de enojo lo rayan, lo golpean, lo destrozan en un arrebato de coraje y luego se arrepienten. Dice: ¿pero por qué lo hice? O luego tiran todo lo que encuentran. He visto, ¿verdad?, he ido ahí a casas, ¿verdad?, donde la televisión está estrellada porque le aventó un sartenazo, ¿verdad? Agarró ahí el sartenazo. ¿Qué onda es esas, verdad? Pero así somos. Pero ¿sabes qué? A veces no sé si han ustedes escuchado: es que me hiciste sentir poca cosa, me hiciste sentir nada, me hiciste sentir un tonto o una tonta si es mujer, me hiciste sentir un gusano, una cucaracha. Cierto, las palabras son muy dañinas y cada vez que pronunciamos una palabra vamos a afectar nuestro ambiente, ya sea en lo positivo o sea en lo negativo. Tú puedes estar en otro país por teléfono, nada más con que te diga una palabra con la persona que estás hablando equivocadamente, que te haga enojar, te cambia tu ambiente. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Pero independientemente de que te dijera esa persona, tú eres el que decides aceptar esa palabra o no. Y si esa persona hizo sentir a esa persona poca cosa, nada, tonto, burro, tonto, lo que sea, es porque esta persona simplemente asintió. Nosotros somos los que tenemos el control de nuestras emociones, nos enseña aquí la palabra.
En Proverbios capítulo 4, en el versículo 23, nos enseña una versión que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero una versión moderna dice, sobre toda cosa guardada, debes de cuidar tus emociones, porque ellas influyen en tu vida. Debemos de cuidar esas emociones. Gracias, Iván. Debemos de cuidar esas emociones que juegan un papel muy importante. Ahora, si nosotros no cuidamos esas emociones, nos van a cargar más peso. Peso que no te pertenece. A ver, a veces emocionalmente nosotros somos movidos a decir sí o no. Tú tienes derecho a decir no y no sentirte culpable. A veces, por nuestra misma cultura, los padres se cargan a hijos que ya no le corresponden, que ya tienen barba, bigote. Es que es mi hijito. ¿Y cuántos años tiene? 43 años. Oye, se carga. O sea, tú no te puedes dejar cargar por emociones. No significa que pongas tu corazón duro. Lo que sí significa que yo he visto a mucha gente que está sufriendo porque son movidas emocionalmente. Y lo que recibe esta persona de la tercera edad se lo pasa a su hijito de 45 o 50 años. Y esta persona sufre las consecuencias. ¿Por qué? Porque está siendo controlada, mangoneada, ¿verdad? Por las emociones. Tú no te puedes cargar. Por eso que las emociones nos cargan y nos destruyen y nos aplastan. Entonces, ¿cómo podemos controlar esas emociones? La palabra de Dios nos enseña cómo podemos controlar esas emociones. Y es a través de la renovación de nuestros pensamientos, a través de la palabra de Dios. Dice la palabra en Romanos 12:2, y lo ponemos ahí, por favor, ahí en pantallita, ¿verdad? Que debemos de renovar nuestra mente para que nosotros podamos comprobar que la voluntad del Padre es buena, es perfecta y es agradable. Si algo, a veces mucha gente está cargado porque sus emociones están siendo aplastadas. ¿Cuántas parejas viven en un sufrimiento impresionante? Les da unas golpizas. Y a veces hasta salen ya en bromas, ¿verdad? Pero es la realidad, de que se han visto, ¿verdad? A parejas de que el hombre le pega a la mujer, ¿verdad? Y luego alguien se defiende y se enoja. Oye, pero ¿por qué le pegas a mi esposo? Oye, pero te está pegando, es que él es mi esposo y qué, y a mí me gusta que me pegue y qué. O sea, sus emociones están tan mal que los llevan y los empujan ahí. Piensa en este momento emocional. ¿Por qué una emoción está llevando a un hombre al vicio? ¿Qué emoción lleva a esa persona a adulterar? ¿Qué emoción te lleva a esa persona a tomar la decisión de quitarte la vida? ¿Qué emoción te lleva a irarte, a mentir, a sentirte vil, a decir tantas y tantas cosas? Y si te das cuenta, y si tú sopesas, tú te vas a dar cuenta que son mentiras, que es una mentira más del diablo. Y lo que voy a decir, ya lo comenté, pero lo voy aquí a comentar otra vez. ¿Cuál es la razón por la cual los problemas económicos nos aplastan? Es que todos dicen, es que es normal que los problemas económicos nos preocupen. Sí, en parte sí, pero ¿cuál es el verdadero fondo? Para una persona creyente, para un hijo de Dios, para una hija de Dios, realmente es que no está confiando, no está creyendo de que Dios realmente tiene el control, tiene el poder. En el fondo es eso.
En el fondo es de que no está confiando en sus emociones, que cómo se siente, cómo está, que no tiene el recurso en ese momento. Aquí en el Salmo 119, aquí está hablando David también. En el versículo 25 hay algo muy importante. David se encuentra como a veces nos encontramos. Dice aquí en el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. David llega a un momento en que está abatido. David dice, mis emociones están por los suelos. Él se sentía totalmente destrozado. Pero David, ¿cómo maneja su emoción? Nos dice en la siguiente parte de ese versículo, vivifícame según tu palabra. Él aquí nos enseña que la manera en la cual él controlaba sus emociones era a través de la palabra. Por eso es bien importante memorizar la palabra de Dios. No hay otro poder más grande que la palabra de Dios. Tú te puedes sentir solo, te puedes sentir sola, te puedes ver sin trabajo, te puedes ver en una situación bien complicada y decir yo estoy solo, sola, ¿y ahora qué puedo hacer? Y te entra ese abatimiento. Pero la palabra, fíjate lo que dice en el versículo 28 de ese Salmo 28, se deshace mi alma de ansiedad, y a veces nos deshacemos de esa ansiedad. Aquí el salmista está bajo un ataque de pánico, de ansiedad, no tiene salida, su alma está destruida, y a veces así nos sentimos también nosotros, abatidos, sin salida. Entonces, ¿qué hace David? Me dice más adelante, susténtame según tu palabra. Lo que sustentaba aquí al salmista era la palabra. Lo que nos debe de sustentar a nosotros es la palabra. Vamos al versículo 92 y 93 de ese Salmo 119. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si la palabra no hubiera sido su delicia, en su aflicción hubiera perecido. ¿Quién se escapa de no estar afligido? Todos en algún momento en nuestra vida, nosotros nos sentimos afligidos. A veces no nos sentimos aprobados por la gente. A veces el trabajo se nos cerró. A veces el problema en la familia. Y si eso lucha los deseos de tu carne, que es fama, poder, dinero, comodidad, imagínate, y estás viviendo todo lo opuesto. Hay muchas personas que no pueden y por eso se quitan la vida. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. En pocas palabras, en el Salmo 111, que está bien rico ese Salmo. En el 111, fíjense lo que dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. David decía, ¿sabes qué? Yo tomo la palabra porque es el gozo de mi salvación. Y en otra parte dice, porque tus testimonios son el gozo de mi corazón. Es también el mismo Salmo, son el gozo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos enseña aquí David? Que David no aceptaba el temor, la ansiedad en su mente. Nosotros no debemos de aceptar la ansiedad y el temor en nuestra mente. Este pasaje sí lo voy a leer todo. Voy a leer Mateo capítulo 6. Voy a leerlo desde el versículo 25 al 34, porque creo que es muy importante y se me hace que yo sé que ya no lo sabemos o lo hemos escuchado, pero creo que es muy importante. Aquí está Jesús en el monte y dice versículo 25, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 26. Mirar las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La respuesta es nadie. Versículo 28. ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanéis? Considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en horno, dio la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis pues diciendo, la boca. 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y basta cada día su propio afán. ¿Sabes? A veces nos encontramos oprimidos por alguna carga y quizá, ¿verdad?, hay mayor probabilidad de experimentar temor, ansiedad, porque sentimos que no tenemos el control. Y aquí lo que está diciendo aquí Jesús, a ver, yo te lo estoy comprobando con los lirios, te lo estoy comprobando con los pajaritos. ¿Qué pajarito, verdad, hemos visto? Yo no sé si le mencioné aquí a Chivis, y hay árboles. Y en la semana escuché un chillillo de un pajarito. Bueno, hay mucho pájaro ahí, bien bonito se escucha, pero fue diferente. Era un aguilucho bien bonito, de verdad, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo no he visto ni aguiluchos, no he visto ni pajaritos que se caigan de muertos porque no tienen que comer. Y Jesús nos dice, a ver, considera a los pajaritos, ¿verdad? Eso no nos invita a no trabajar, eso no nos invita a no hacer nada. Lo que nos está invitando es a confiar, que tenemos que empezar a ordenar nuestras mentes, tenemos que empezar a ordenar nuestras emociones. Y Jesús dijo, no os afanéis pues diciendo. Es muy importante saber declarar y en qué momento. Job decía en 3, 25, 26, perdón que lo estoy llevando a muchos versículos. Dice aquí en el versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz y no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Cuando nosotros abrimos la puerta del temor, abrimos un ambiente propicio para que se haga realidad ese temor. En medicina, ese se le conoce como la nueva medicina germánica por el doctor Hammer. Él ya murió hace algunos años, pero él presenta leyes, no teorías. Escucha a un médico y dile, ¿esa es una ley o es una teoría? Son muchas teorías y de acuerdo a las teorías, pues se receta o se proponen ciertos tratamientos al paciente. Pero este doctor Hammer, que de hecho fue desechado el hombre, yo le comentaba a mi esposa en la semana, porque a mí me impactó mucho su vida, y de hecho ahorita estoy estudiando toda su obra. Este doctor Hammer, un médico, era teólogo, médico físico alemán. Él hizo su maestría en oncología y bueno, pues él atendía un médico muy próspero, aparte que hacía instrumental médico y pues era un hombre muy, muy, muy dotado.
y 5 hijos, su esposa también doctora, y pues ellos se desarrollaron gran parte en Europa, luego fueron a Italia, y su hijo va a una fiesta, uno de sus hijos, Diner, va a una fiesta, y uno de los invitados, que era hijo de un príncipe, borracho, dispara, le pega un balazo y cae malherido. Se lo llevan al hospital y muere a los 2-3 meses. Y el doctor Hammer y su esposa, ¿verdad? Los dos, su esposa contrae un cáncer de ovario y él contrae un cáncer en uno de los testículos. Y él dice, ¿pero por qué si estamos sanos? ¿Por qué? Entonces, él empieza a estructurar, y como él era director de un hospital de cáncer, porque era oncólogo, ¿verdad? Empieza a ver a todos sus pacientes y los empieza a reexaminar todos los expedientes y por qué todos están ahí enfermos de cáncer. Y resulta, ¿verdad?, que cuál fue su sorpresa cuando volvió otra vez a hacerles su historial clínico, ¿verdad? Pues resulta que de todos los que estaban ahí, sin excepción de nadie, todos los enfermos de cáncer, es porque habían sufrido un evento emocional inesperado, sin salida, que se sintieron solos, y eso detonó precisamente, y traigo una explicación bien hermosa, que obviamente no se las voy a dar ahorita porque no es el tema, ¿verdad? En donde él relaciona la función del cerebro, de las emociones, él le pone el psiqui y el órgano que se va a afectar. Entonces, él hace todas las relaciones, él empieza a hablar de las etapas, cómo se va desarrollando el cerebro, a dónde llega, ¿verdad? Habla del cerebro antiguo, habla del cerebelo, habla del cerebro, de esta parte que le llaman nuevo, ¿verdad? Y todos los componentes y hacia qué partes controlan del cuerpo. Entonces, él dice, y muy bonito, y está, yo prácticamente ya me terminé su obra y la voy a volver a repasar, está muy impresionante. Él habla de 5 leyes. Y yo no me quiero salir aquí del tema, es que tiene que ver con el tema. El proceso de enfermedad de cualquier persona y de cualquier enfermedad, nosotros tenemos unas glándulas aquí en la espalda, arriba de los riñones, se llaman suprarrenales. Esas glándulas producen 2 hormonas, cortisol y adrenalina, y que están activas. Nosotros durante el día necesitamos cierta adrenalina, necesitamos cierto cortisol, y médicamente se le conoce un estado simpático normal, entonces se le llama simpaticotonía. Entonces es un estrés que necesitamos para hacer las cosas, para trabajar, para resolver, para manejar, para hacer las actividades que tenemos que hacer. Y en la noche se le conoce como vagotonía. Ya nuestro cuerpo necesita reposar, porque ahí es donde nuestro organismo, nuestro cerebro va a regenerar, va a limpiarse, va a reiniciar. Y las personas que no duermen, pues se van a encontrar con otro problema, ¿verdad? Va a haber problemas, va a haber desórdenes emocionales, nerviosos, físicos, y las personas se van a enfermar. Tarde o temprano se van a enfermar. Pero ese es el proceso, simpaticotonía y vagotonía. Pero viene un evento inesperado que no tiene salida, ¿verdad? Como le pasó al doctor Hammer cuando recibió el impacto de que su hijo recibió un balazo y después murió. El nivel simpaticotonía, ¿verdad?, subió a extremos altos. El cortisol, la adrenalina se subieron,
y se mantienen en terrenos altos. Ahí es donde empieza el proceso de la enfermedad. A veces cuando las personas andan ansiosas, andan así, ¿sabes qué? Hay que pararlo, mano. Se va a enfermar. Es más, ya empezó el proceso de enfermedad en esa persona. O sea, nosotros no nos podemos mantener en eso. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, el Dios de paz. Él es el Dios de paz, Emmanuel. Y esos procesos altos andan arriba, ¿ves? De que las personas ya no pueden dormir porque están pensando en esa situación. A veces cuando pierden el trabajo de una manera inesperada, dicen, ¿y ahora qué les voy a dar? Mis hijos están estudiando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Un problema familiar, ¿verdad? Los divorcios, claro, las personas lo van a enfrentar de manera diferente. Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a manejar nuestras emociones, porque ese mismo evento, una persona que sabe manejar sus emociones no va a llegar a esos niveles. ¿Y cuándo termina ese momento de ansiedad extrema? Cuando la persona, ¿verdad? Alguien la ayuda, ¿verdad? Ese es un momento traumático, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Mira, tranquilo, ¿verdad? Y ya sea con un consejero, ya sea con un psicólogo, ya sea con un pastor, ya sea con un doctor, ¿verdad? Va, ¿verdad? Y dice, espérate, tranquilo, tú no puedes seguir así, ¿verdad? Y la persona entiende. Y ahí en ese momento prácticamente termina esa parte de la enfermedad. Y entonces vienen los síntomas, dice él. Vienen los síntomas, viene la inflamación, viene la fiebre. Realmente el cuerpo ya está sanando. Y médicamente, ¿verdad? Se dice, no, pues está enfermo. En ese momento ya se está sanando la persona, ¿verdad? Puede haber una epilepsia, puede haber fiebre, puede haber... Y a veces matizamos esos síntomas, que son respuestas naturales biológicas del cuerpo para sanar el mismo cuerpo, porque cada vez que estoy estudiando más el cuerpo humano, le alabo a mi Padre, qué perfecto nos hizo. Pues somos ¿qué? A imagen de Él. Cómo funciona nuestro sistema nervioso es maravilloso, es hermoso, es precioso cómo funciona el sistema nervioso del ser humano. Entonces, a lo que yo voy, bueno, ya va eso, y luego hay una epicrisis en medio de la sanidad, luego los dolores y la enfermedad empieza a disminuir, y luego entra otra vez a la normalidad, la simpaticotonía y la vagotonía normal, ¿verdad? Lo normal, y luego tiene que dormir, luego tiene que estresarse un poquitito para hacer su trabajo, que dormir, y así nos mantenemos. Pero cuando viene un momento emocional fuerte, es cuando vienen las enfermedades. ¿Qué te quiero decir con eso? Tenemos que tener, por eso, aprender en la palabra, tenemos que memorizar la palabra, tenemos que descansar en Dios, que confiar en Dios. Tenemos que confiar que nuestro Dios es un Dios de milagros, de maravillas, de prodigios, que Él es el Dios todopoderoso. Yo te dije que a veces cuando abrimos la boca, por eso Jesús nos dijo, no os afanéis pues diciendo, y a veces cuando decimos cosas, lastimamos, afectamos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. No nos está diciendo porque Dios nos quiere cargar la mano y nos quiere molestar y nos quiere robar la paz. No, porque sabe que eso no es saludable para nosotros. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. 31. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Quién se la debe de quitar? Nosotros. Si yo tengo calor, pues me tengo que quitar esto que me está produciendo el calor. No va a venir Dios y me lo va a quitar. Dios, tengo calor, pues me lo tengo que quitar yo. Quítese de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. O sea, nos las tenemos que quitar. Y después nos dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todas estas emociones le dan lugar al diablo y crean un ambiente para que el enemigo venga a robar, matar y destruir, y luego nos haga sentir como nada. Aquí es distinto. Aquí la palabra de Dios nos aconseja de una manera distinta. Proverbios 15:13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. No podemos permitir que el dolor se anide en nuestro corazón. No podemos permitir eso, ¿verdad? Que la amargura, el rencor, la rabia, la revancha se controle en nuestro corazón. El Padre nos ha dado las herramientas necesarias para salir adelante. En primer lugar, dijo Jesús, conviene que yo me vaya, porque si no, no voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces tenemos como herramienta al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos el congregarnos, tenemos el alabar al Padre, tenemos, ¿qué más tenemos? El amor, ¿verdad? O sea, tenemos muchas herramientas en la cual nosotros deberíamos ayudar, y tenemos una iglesia y tenemos un pastor. O sea, esto es algo muy importante. Yo todavía le estaba contestando a una persona de Coahuila. Estaba yo estudiando, eran casi 3 de la mañana. Digo, le voy a contestar porque después ya le voy a contestar hasta después de las 7 de la noche de hoy domingo. Ya le contesté. Le digo, amado, está bien, pero vaya usted a una iglesia, consiga usted una iglesia, consiga un pastor. Yo no puedo ser su pastor porque yo estoy acá, yo no lo voy a atender como lo debe de atender un pastor y tener su iglesia local. Váyase, anímese y busque el domingo, ¿verdad? Déjese guiar por el Señor y vaya a buscar una iglesia y alabe al Señor. La tristeza nos hace abatir, o sea, nos abate. Tenemos herramientas. Ahora, vamos a ver aquí a una persona que está bien desmotivada, una persona que está deprimida. Fíjense cómo se expresa Eclesiastés 2, 22 y 23. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Por qué todos sus días no son sino dolores y su trabajo molestias? Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad y vanidad. Ahora yo pregunto, ¿será que todo lo que se haga en la vida no hay alegría? Pues para mí no es cierto. Por supuesto que hay ansiedades, pero también hay alegrías. Esta persona lo está viendo desde un foco de depresión, de deprimido. Amado, una de las cosas que he aprendido del sistema nervioso, que es fabuloso, por eso Pablo dice, no ando conforme a la vista, y en otras versiones dice, no ando conforme a las emociones, sino por fe. Dice, ando confiando siempre, porque no ando confiado a las emociones, sino a la fe. A ver, algo que he aprendido del sistema nervioso, que para el sistema nervioso todo lo que capta, a través de la vista, a través del oído, a través de todo lo que mira, observa, toma sus propias decisiones. Porque hay una parte del sistema nervioso que nosotros lo controlamos. El sistema nervioso somático. Ese lo controlamos solamente con pensamientos. Yo le digo, ráscate la espalda con la mano derecha, yo lo hago, nada más pensé.
habla, canta, mira, pues flexiónate, siéntate, levántate, aplaude, levanta las manos. Yo le estoy ordenando, son pensamientos. Ese yo lo controlo. Pero hay otro que ni tú ni yo lo controlamos. Yo no le tengo que estar diciendo a mi corazón, a ver, late. No, él hace todas las funciones, las miles de funciones que tiene el corazón, el sistema respiratorio, el digestivo, el área de los riñones, de los pulmones, del hígado, del páncreas, ¿verdad? De cada articulación, de cada parte de nuestros órganos, ¿verdad? Él toma las decisiones las más adecuadas. Él lo hace, simplemente toma las decisiones. Aunque es fenomenal, es algo maravilloso, hay algo que para el sistema nervioso que se llama vegetativo o el autónomo, que no reconoce. Bueno, para él todo es realidad, todo es verdad. Por eso tú puedes estar viendo una película ahí en el Netflix y te pones a llorar, sufres, te enojas, te animas, te emocionas, ¿verdad? Nuestro cuerpo empieza a segregar las hormonas, las sustancias y te emocionas. Porque para el sistema nervioso eso es verdad. Y por eso te empieza a soltar. Bueno, pues para él todo eso es verdad. Entonces, si yo sé esa parte, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y por eso Pablo dice, yo no ando conforme a las emociones. Pablo tenía una revelación de eso, quién sabe de qué manera, pero tiene una revelación tremenda Pablo. Y dice, yo no ando conforme a las emociones, yo no ando conforme al sistema nervioso autónomo y somático o como se llame, yo no ando conforme a eso, yo ando conforme a lo que dice la palabra. Por eso es bien importante buscar promesas de la palabra de Dios, memorizar la palabra. Eso no debe de faltar, eso siempre debe de estar en mi corazón. Aquí en esta parte de Eclesiastés, la verdad de las cosas, analizándolo, Salomón está deprimido ahí. Porque sí hay momentos felices. A ver, recuerda momentos felices de tu vida. Con los hijos hay muchísimas bendiciones, con la esposa, con la iglesia, los momentos de la presencia de Dios, cuando te dicen una buena noticia, cuando ves a un amado, a una amada, ¿verdad? Ser bendecidos o que salen de la situación, tú te gozas y son momentos de felicidad. O sea que sí hay. Pero ¿por qué veía eso él? Porque estaba deprimido. Un psiquiatra realizó una estadística, un estudio con 10,000 pacientes. Y esos pacientes pues tenían problemas de ansiedad, tenían problemas de neurosis. Y entonces dividió a los que padecían y a los que no padecían. Y entonces este doctor encontró cosas increíbles. Él encontró que las personas que padecían neurosis o ansiedad, esas personas todos los días veían, escuchaban o decían cosas negativas y se quejaban siempre de lo que les rodeaba. O sea, esas personas que sufrían de psicosis, de ansiedad, de irritabilidad, es porque estaban en contacto con eso que ya les mencioné. Y los que no padecían, no tenían esos hábitos negativos. No tenían esas cargas emocionales, esas cargas de ansiedad, esas neurosis. ¿Por qué? Porque no criticaban. Porque eran gente agradecida. No es que era gente conformista, sino era simplemente gente alegre. Y lo que yo he notado, después de más de 30 años de pastor, y yo no entendía que por qué yo me sentía a veces como enfermo y bien cansado, y después al otro día me sentía yo bien, como si me hubieran dado una garrotiza. Es que cada vez que las personas me comentaban su situación, sus cargas, todo eso, en mis primeros años yo no sabía cómo descargárselas al Señor y yo quería resolverlas. Y yo quería ayudarlas.
en mis fuerzas, y yo me estaba enfermando. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Por eso este médico, este psiquiatra, ¿verdad?, entró en ese estudio y dio esa respuesta, ¿verdad?, que nos aclara. El enemigo número uno de la salud son precisamente las emociones descontroladas, el estrés en exceso, lo que te decía yo de la primera ley de Hammer, la segunda ley de Hammer. Entonces, tenemos nosotros que ser felices, tenemos que ser paz. Hay una frase donde mi hija está de campamento, donde está sirviendo allá como servidora y está recibiendo a niños. Tienen una frase: vive tu momento. Y tenemos que vivir el momento. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que cantarle al Señor. Oye, hermano, muchos se ha perdido la costumbre de orar por los alimentos. Padre, gracias por esos frijolitos. Gracias por este vistecito. Gracias por esta comida, por lo que tengas. A mí me da, algo que yo le aprendí mucho a una amada hermana que queremos mucho, a Lupis, que ella de veras, cuando sus hijas eran niñitas, pues veía cómo le hacía, pero siempre le sacaba sus vacaciones, escuelita de verano y sus vacaciones, y siempre servía en la iglesia. Y yo le aprendí eso. Y yo creo que tenemos unos recuerdos bien bonitos de nuestros hijos. Y que yo sé que entre poquito ellos van a volar ya. De hecho, ya están volando, ya el nido ya lo vemos vacío. ¿Verdad? Pero esto es así. Pero no sentimos nostalgia. O sea, sí, nos acordamos, pero nos sentimos satisfechos. Y una vez estamos recordando, cualquier vehículo que yo tuviera, a veces era un bochito que tenía, no sé cómo le hacíamos para llegar a Veracruz, tosiendo, y el pobre carrito ahí íbamos ahí, pero felices. Y llegábamos, ¿verdad? Ahí siempre era nuestro punto de referencia, ese centro comercial, ¿cómo se llama? Donde está el World Trade Center, Plaza Las Américas, ¿verdad? Llegamos ahí, pagaba yo mi ticket de 10 pesitos, me estacionaba y sacábamos nuestras tortas y bien feliz. Qué rico nos sabía eso. Y luego nuestra diversión nada más era caminar, porque no llevábamos para gastar. Y luego pues nos íbamos a un hotel bien económico, o luego nos íbamos con unos hermanos que me dicen: ay, papá, con los hermanos no, porque te la pasas toda la noche enseñando la palabra y ya se me olvidaba lo de mis hijos. Entonces pues ya nos íbamos a un lugar de acuerdo a nuestro presupuesto. Que en una ocasión mi güerito, ¿verdad?, abrió la llave caliente y se ahumó todo, ¿verdad? Y a la risa acá, ¿cómo nos acordamos de eso, verdad? Pero no se necesitaba dinero, sino simplemente era la actitud. Y agradeciendo. Esos eran momentos muy bonitos. O sea, podemos ser felices. Tenemos que ser felices. Hay un versículo en Romanos 8:28, ¿verdad? Porque a los que amamos a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cuáles son todas las cosas? Todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas. Tenemos que enfrentarnos a la vida de esa manera. Por eso tenemos que aprender a descansar en las promesas de Jesús. Con eso quiero cerrar y quiero orar, quiero ministrar. La semana pasada, ¿verdad? Fue de que perdonamos a quien nos debía, ¿verdad? Y ahorita vamos a reflexionar en qué área mis emociones están descontroladas. A veces hay situaciones que hay un desequilibrio en nuestra vida. Amados, mucha gente se va por si se siente bien o se siente mal. No, así no es. Porque las emociones son muy fluctuantes. A ver, voy a leer Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30.
Dice así la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nuestro amado Señor es más que una religión, es nuestra realidad. El Todopoderoso está aquí con nosotros. Y lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a descansar en fe. Dice, por ninguna cosa, dice, estéis afanados, sino sean presentadas delante de Dios nuestras peticiones con toda oración y súplica, echando toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amados, la ansiedad destruye nuestra vida. Y Jesús destruyó esa ansiedad en nuestra vida. No hay por qué estar ansiosos. ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te está robando la paz? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te descontrolas? ¿Por qué maldices? ¿Por qué sigues diciendo malas palabras? ¿Por qué condenas? ¿Por qué envidias? Ahora, quizá digas, híjole, ¿por qué a mí no me va bien? Preséntaselo al Señor. Yo nomás lo que te quiero decir, que Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, siendo el Todopoderoso, el dueño de la tierra y de todo, Él cuando vino aquí a la tierra, Él vivió como un hombre pobre de pobres. Él murió desnudo, tomó todas las desventajas para que tú y yo recibiéramos todas y cada una de sus bendiciones. Yo quiero orar. Quiero orar. Quiero que te pongas de pie, y también los amados que nos siguen a través de las redes sociales puedan recibir esta palabra. ¿Qué es lo que te está robando la paz? Eso que te preocupa, quizá porque no tengas trabajo, porque estás enfermo. ¿Qué es? ¿Te sientes culpable? Oye, ¿por qué vas a tomar? ¿Por qué te drogas? Oye, ¿por qué te estás siendo infiel a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está empujando? ¿Por qué estás tomando las cosas que no son tuyas? ¿Por qué estás maldiciendo? ¿Por qué estás haciendo? Quiero que cierres tus ojos, amado. Vamos a orar primero. Y quiero que pongas tu mano izquierda sobre tu pecho y la derecha sobre la izquierda. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Y ahorita vamos a hacer algo muy especial, pero vamos a entrar en comunión con el Padre. Padre, gracias por tus promesas, por tus mandamientos que son el remedio para mi ansiedad, para la angustia, para el estrés, para todo desorden emocional. Padre, sin lugar a dudas, tu palabra es nuestro consuelo en nuestra aflicción. Y declaro que cualquier emoción desordenada en los corazones, en las mentes, en la vida de los amados, en este momento yo les ordeno que sean controladas en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, yo declaro que tu palabra revelada renueva sus mentes, sus emociones, en el nombre de Jesús. Y que al tener sus emociones ordenadas, toman las mejores decisiones. Yo declaro que sus mentes, que sus corazones son liberados de toda carga, de toda situación, de las presiones de la vida, que tal vez son demasiadas cargas para ti, por tus hijos, por tu esposo, por la esposa, por el pan, porque ya no tienes trabajo, por la enfermedad que te declararon,
qué sé yo. Padre, yo te pido que perdones a cada hijo y a cada hija que siguen llevando cargas ellos y ellas, cargas que ya no le corresponden, Padre, afanándose, preocupándose, asfixiándolas, en el nombre de Jesús. Ahora, amado, vas a decir ahí en voz alta, vas a decir esta oración conmigo. Padre, te entrego mi vida. Dile: Padre, te entrego mi vida, te entrego mi futuro. Si tienes hijos, dile: te entrego mis hijos. Si eres casado, dile: te entrego mi esposo o mi esposa o mi esposo. Te entrego mi familia. Dile: te entrego mis finanzas, te entrego mis debilidades. Y decido hoy, por fe, confiar absolutamente en ti. Díselo: decido en fe confiar absolutamente en ti. Toda preocupación, toda ansiedad, toda angustia, toda incertidumbre, te la entrego a ti, Padre. Porque yo no puedo tener paz por mí mismo, dile. Por eso, Padre, yo sé que tú te llevaste todas mis cargas, dile, en el Calvario. Ayúdame a vivir solo por fe, dile, no por vista, no por emociones. Dile: hoy me rindo, hoy rindo todas mis preocupaciones a ti, todas mis situaciones a ti. Dile: ya no quiero estar enfermo a causa del estrés, a causa de la enfermedad, a causa del miedo. Padre, dile: tú dijiste que no nos debemos de preocupar, y con tu ayuda, con el Espíritu Santo y con tu palabra, lo haré confiando en ti. Dile: hoy comprendí que no puedo tener el control de todas las cosas. Toma el control, dile: toma el control de mis emociones. Declaro que eres mi luz, declaro que eres mi fuerza, que eres la fortaleza de mi vida. Declaro que mi confianza eres tú, y no en mi trabajo, no en un ser humano. Aunque en mí se levante gente, se levante guerra, yo estaré confiado o confiada en ti, Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y si teme, me abrigo y me escondo en ti, amado Jesús. Pongo delante de ti las palabras que escuché y me trajeron temor, y dejé cargarme por ellas. No creo en el diagnóstico médico, creo en tu palabra, que ya fui curado, que ya fui curada por tu sangre, por tu herida, Jesús. Creo en tus promesas, no en las palabras de un hombre. Tú eres Dios, eres el Todopoderoso, eres el soberano en mi vida. En tus manos encomiendo mi vida. Y hoy declaro, dile: hoy declaro que por nada estoy afanado, afanada. Por el contrario, decido confiar en ti. Hoy echo toda mi ansiedad en ti, Jesús, porque tú tienes el poder, porque tú eres el Señor. Te doy muchísimas gracias. Háblale con tus propias palabras. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a adorar al Rey de Reyes.